Saludos, soy Ana Cristina Martens, estudiante de la Cátedra Teoría de las Obligaciones de la Universidad Yacambú, y a continuación comentaré el tema elegido en esta actividad relacionado con las modalidades de obligaciones que se manejan en Venezuela fundamentadas en el Código Civil. Como ya sabemos, las obligaciones representan el vínculo jurídico entre dos personas, el deudor y el acreedor. El deudor se compromete a cumplir una determinada prestación a favor del acreedor. Estas dos se dividen en diferentes categorías o tipos, dependiendo de la condición y característica. Lo que importa es conocer por qué se determina, cómo, cuándo y por quién debe cumplirse la prestación. Y esto a su vez define la exigibilidad, validez y extinción del vínculo jurídico. En primer lugar, tenemos obligaciones puras y simples, que no son más que aquellas que nos están sujetas a ninguna condición ni por lo que son exigibles desde el momento de que se generan o nacen, como por ejemplo la compra de un teléfono en una tienda. La obligación es entregar el producto y se debe pagar, son inmediatos y no dependen de un evento futuro. Existen las obligaciones condicionales, que dependen de un acontecimiento futuro o incierto. En otras palabras, dependen de una condición para que esta obligación nazca o se extinga, y estas pueden ser supervisivas, efectuadas si se cumple una condición, por ejemplo, la compra de un terreno solo si el banco aprueba un préstamo. La resolutoria, y que en este caso la obligación existe, pero puede extinguirse si se incumple la condición. Por ejemplo, la compra de un equipo de ejercicio con la condición de que si en 30 días la máquina presenta alguna falla y no es cubierta por la garantía, el contrato se resuelve y se devuelve el dinero. Esta también es la potestativa, que depende de la voluntad de una parte, como por ejemplo la contratación de una persona en una empresa solo si se graduó antes del 2026. La causal depende del azar. Ejemplo, una persona acuerda pagar el monto restante de un inmueble si se gana el juicio de repartición de bienes que tiene pendiente. Y por último, la imposible o ilegal, que anula obligaciones. Ejemplo, pago por cometer un delito. De esta manera tenemos también una obligación de término. Estas son aquellas cuyo cumplimiento está sujeto a un plazo o dicha fecha, es decir, o una fecha cierta, es decir, un seguro que puede ser suspensivo o extintivo. El suspensivo, donde las obligaciones nacen al llegar el plazo, ejemplo, el pago de la renta a partir del próximo mes. Extintivo, donde la obligación cesa al cumplirse el plazo. Ejemplo, hablamos de los contratos de arrendamiento por un año. Las obligaciones divisibles son aquellas cuyo objetivo puede cumplirse parcialmente o por partes. Ejemplo, pagar una deuda en varias cuotas. Al contrario, las obligaciones indivisibles requieren que el cumplimiento sea total y no por partes. En este caso, la reparación de un vehículo no se puede ser entregado por parte. Quiere decir que no te puedo dar el motor hoy, la carrocería mañana, debe ser entregado completo. También tenemos las obligaciones legales, que son aquellas impuestas directamente por la ley, como lo es el pago del impuesto de manutención, entre otras. Las obligaciones individuales, que son las que recaen sobre una sola persona, ya sea su papel de acreedor o deudor. También existen las obligaciones mancomunadas. La obligación se divide entre dos distintos sujetos y cada uno responde o cobra solo por una cuota en una de las partes. Ejemplo, 3 deudores, cada uno un tercio de la deuda. En cambio, las obligaciones solidarias no se dividen. Cualquiera de los deudores puede ser obligado a pagar la totalidad de la deuda, o cualquiera de los acreedores puede cobrar el total de la deuda. Por último, las obligaciones pecuniarias, que son las obligaciones de dar, que tienen por objeto el pago de una suma de dinero, como por ejemplo pagar una deuda, una cosa determinada o una prestación de servicio con valor equivalente, como por ejemplo entregar 100 sacos de café. Cada una de estas modalidades nos permiten entender cómo se genera, se modifican y se extinguen las relaciones jurídicas entre personas, pero también debemos tener el saber técnico que nos posibilita, como por ejemplo determinar si una obligación es exigible de inmediato, está condicionada o a un hecho incierto o tiene una fecha determinada. También debemos saber si la deuda se reparte entre partes o cualquiera es responsable de la totalidad.